Maestro pasa la lista de WhatsApp y Guillén. Presente, maestro. Y fíjate que ahorita que dices de esas épocas antañas, pretéritas, el alumno se levantaba cuando entraba el profesor, se ponía de pie. A mí me tocó ese tipo de educación cuando estaba en el seminario estudiando filosofía. Ahorita pues ya soy mundano como ustedes, pero en el tiempo cuando estaba en el seminario, uno se levantaba cuando entraba el docente, ¿no? Entonces, pues era ese respeto. Ahorita, pues ya el docente ya no es muy respetado. Aquí, por ejemplo, bueno, ustedes lo han de conocer, este actor Cantinflas, aquí en México, que lo ha hecho del padrecito, del profesor. Entonces ahí se ve ese tipo de didáctica clásica de antaño, donde se respetaba al profesor y demás. Y ahorita pues ya el profesor casi no se le respeta. En Zoom hemos visto inclusive en clases virtuales donde el alumno está durmiendo, está, no está ahí, o ponen un fondo que no existe. Artilugios de alumnos realmente. Sí, 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 tienes toda la razón, Iguanili. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien, el estructuralismo, como les comenté, las palabras y las cosas de Paul Michel Foucault, vigilar y castigar, eh, lo que es historia de la sexualidad, y los libros del propio Paul Michel Foucault. Levi Strauss también está dentro de esta teoría del estructuralismo. Como les he dicho, el estructuralismo es un estilo de vida, es un estilo que el sujeto va adquiriendo a través de la sociedad. Es decir, lo que dice el estructuralismo es que al sujeto, el sujeto no se hace solo, lo hace la sociedad, lo construye la sociedad en las ideas, abusado, no se vayan a confundir con la ideología del género, que dice que no existe la sexualidad, no existe, no, ese no. Ese es el estructuralismo. A raíz de eso surgió esta teoría psicológica como una forma de alzar la voz, una forma de oponerse al estructuralismo que fue el propio conductismo, que el conductismo fue usado en la Primera Guerra Mundial para, utilizaban animales para la batalla, ¿no? Condicionaban a un perro en el momento que escuchaba pues, un tanque de guerra, escuchaba botas del ejército contrario, se abalanzaba, pensaba el animal que era comida y pues explotaba. Entonces, este conductismo condiciona al sujeto a través de una respuesta, a través de algo que tiene que hacer, pero es claro que este conductismo surge en la parte, se experimentó con animales. Tenemos a Pavlov, Iván Petrovich Pavlov, que empezó a trabajar desde Rusia. Él fue como el conductismo clásico. Él, él era doctor en fisiología, recibió el premio Nobel a raíz de la digestión, Pavlov en Rusia en 1924, y él empezó a trabajar con animales, el conductismo surgió en el ámbito natural. Entonces él se dio cuenta que uno podía condicionar la voluntad de un animal que luego se va a meter al ámbito de la persona, al ámbito educativo. Entonces, este tipo de conductismo, ¿qué dice? Dice algo interesante que tiene que ver mucho con la epistemología de la educación y la teoría del aprendizaje. Dice que el sujeto, es decir, que Iguanili, que Sapi, que César aún no ha entrado, dice que no traen ideas previas, que el sujeto no trae ninguna idea previa, concebida, sino es, como dijo Aristóteles en su metafísica, como dijo John Locke con el Tratado de la Naturaleza Humana, es tabula rasa, el sujeto. Por lo tanto, el sujeto es una caja cerrada. Ojo, no se les olvide, esto es temática del conductismo. El sujeto es una caja cerrada por el cual es necesario abrir, condicionar para el aprendizaje, para que esa caja cerrada se vuelva un aprendizaje condicionado para su propia vida. Ese es el conductismo. El conductismo niega que exista una idea previa. Entonces, el docente, ¿quién es? Es aquel que va a llenar de esas ideas la caja del propio estudiante. Pero imagínese nada más. Imagínese la primera clase. Imagínate una clase de una secundaria. Y resulta que Sapi va a dar ética social en esa secundaria. Y resulta que Sapi es un
es un profesor excelente, pero sumamente estricto y serio, como ahorita está en esta clase. Serio, Sapi, serio totalmente. No se ríe, no dice nada. Y resulta que él dice que toma la teoría del conductismo y dice, bueno, estos alumnos no saben nada de ética social, por lo tanto voy a estar hable y hable sin pedir opiniones sobre los alumnos. Entonces, ahora sabemos que no es así. Aun si el alumno no ha vivido, no ha escuchado qué es ética social, los alumnos de secundaria al menos lo han vivido, porque todos hemos vivido una ética social, regresar el cambio al que nos dio mal el cambio, ir a comprar a la tienda, ayudar a la familia, eso es ética social. Por lo tanto, el conductismo niega esto. Honestamente, yo no estoy muy de acuerdo con esta teoría, aunque sin embargo, ojo, memorizar, dice el conductismo que memorizar es una herramienta muy pedagógica y muchos dicen, es que no debe de memorizar, pero es bueno memorizar. Yo he memorizado calles para llegar a un lugar. ¿Sí o no es bueno memorizar? Por supuesto. Hay cosas, claro, en exceso todo es malo. De hecho, fíjense que en el oráculo de Delfos, hace poco mi esposa dio eh, su clase de historia universal y habló de Grecia y ella habló sobre el oráculo de Delfos. ¿Se acuerdan que en el oráculo había muchas sentencias, es decir, muchas opiniones afuera del templo? Y una de esas opiniones decía, nada en exceso. Afuera del oráculo decía, nada en exceso, conócete a ti mismo, eh, el hombre es malvado, bueno, es una cosa muy negativa, pero esa es la teoría psicológica del conductismo y vamos a ver sus representantes, que el ruso fisiólogo fue uno de los representantes, que fue el creador del conductismo, el fisiólogo ruso, Pavlov. Pero ahorita vamos a ver otros representantes sobre la caja negra, que es el conductismo. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Muy bien. Vamos a ver a un psicólogo de Estados Unidos, educador, eh, Edward. eh, Él trabajó, fíjense curioso, ya ves que hemos escuchado, yo inclusive he visto comerciales que dicen, no, es que hay que evitar los errores. Curioso, lo que dice Edward, el psicólogo educativo, es que debemos de invitar a nuestra vida el error. Curioso, uno que a veces a nivel, pues bueno, a nivel voluntario, como decía Aristóteles, uno pues trata de evitar el error. Pero curioso, Edward, que como les comento, él trabajó a través del error, a través del ensayo, a través del trabajo y trabajó como lo hizo Pavlov con perros en su laboratorio en Rusia, con el conductismo a través de reflejos condicionados. Trabajó el propio, el propio Edward, trabajó con conexiones. Él es el creador del conexionismo. Es otra rama del conductismo. Él empezó a trabajar con gatos. Por ahí tenía de mascota unos gatitos, los tomó, los metió a la caja y les hizo algunos experimentos. Es decir, esa caja, ¿cuál era el premio? Salir de la caja. Entonces, a través de ensayos, de errores que el propio gato iba cometiendo, esos errores se fue convirtiendo en aciertos. Ojo, el conexionismo, rama del conductismo, que pone en su centro de estudio la equivocación. Dice Edward que en el aula de clases el profesor no debe de castigar el error o la equivocación del alumno, sino debe de hacerlo que esa equivocación del joven lo conozca y a través de ese error pueda comprender bien su sentido de aciertos. Ojo, es lo que dice Edward, abusados. Uno que quisiera que el alumno no se equivocara en las tareas, ¿no? Uno que quisiera que el estudiante nos comprendiera a primera hora, pero resulta que el estudiante a veces no comprende nada o no le interesa. Entonces, Edward empezó a trabajar con el conexionismo y habla de ensayo y error, seleccionando y conectando, es decir, conectar qué? Las propuestas de aprendizaje. Y empezó a experimentar con gatos. El problema aquí es que un niño no es un gato, un niño no es un perro como Pavlov.
tiene otro tipo de comportamiento y otro tipo de intereses. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes ilustres? Muy bien. Ese es el conexionismo, es parte de la rama del conductismo. Ahora vamos a ver el condicionamiento clásico. Recuerden que este fisiólogo ruso, pues observó que prácticamente, bueno, a mí me ha pasado que mi estómago es un conductismo porque cuando tengo hambre suena, se me avisa. No, mi estómago es un conductismo porque empieza a sonar y digo, es hambre. Claro, hay otro tipo de sonar de estómago, seguro es un dolor de estómago, me hizo mal unos tacos que me comí en la esquina, ¿no? Entonces, este tipo de señales lo vivió este profesor Iván, que era ruso, se dio cuenta que los animales asociaban los pasos del guardia, porque era un lugar donde había animales como tipo perrera, donde estaban ahí los animales de la calle. Entonces los perros asociaban el sonido de la bota del guardia con comida. Y él dijo, bueno, estos animales, ¿qué tipo de conductas están viviendo? Y él se dio cuenta que uno podía condicionar ese tipo de comportamientos. Entonces empezó a trabajar con animales y asociaba precisamente una campana, sonidos, con la comida. Entonces este tipo de condicionamiento llega al ámbito educativo como una teoría del aprendizaje. Yo me acuerdo, fíjense, en la secundaria había timbres. Cada vez que sonaba el timbre, uno lo asociaba con el receso y uno gritaba, yo me acuerdo, gritos terribles de alumnos en el aula. Y sí, exactamente, Iguanili, uno hasta se lavaba la mano, me lavo la mano, quiero tarea y te largabas. Y a veces uno corría con suerte porque el profesor se iba al baño, entonces esa hora sonaba el timbre y corre porque no había puesto aún la tarea, corre por tu vida. Salías corriendo y ya el profesor, ¿qué pasó? El profesor no dejó tarea, yo no escuché, yo me largué porque sonó el timbre. Entonces uno lo asociaba con eso, inclusive cómo están las bancas colocadas, ese es un tipo de condicionamiento. El pizarrón, cómo está ubicado el pizarrón, está centrado en el profesor, no en el estudiante. Entonces, este tipo de condicionamiento clásico sigue vigente todavía, ojo, sigue vigente, porque al final de cuentas, memorizar ayuda, al final de cuentas. El otro que sería condicionar, a veces siempre estamos condicionando a la otra persona o nosotros mismos nos condicionamos. Por ejemplo, el capitalismo, el modelo económico que ahora vivimos. Por ahí Sapir habló de una mano invisible, eso ya lo comentó Alan Smith, el economista, de la mano invisible que mueve el capitalismo, ¿no? Pues al final de cuentas, estamos condicionados porque si no trabajas no hay dinero. Y si no hay dinero, no compras productos, ¿no? Otro tipo dígame un ejemplo, Iguanili, Sapi, Vargas, de un tipo de condicionamiento a la antigua que estamos viviendo actualmente. ¿Qué tipo de condicionamientos? O espero que Sapi no te esté condicionando, Iguanili. Ahí hay otro tipo de condicionamientos. Yo pienso, ahorita se me ocurre el horario del trabajo. Ándale, sí, O sea, por ejemplo, yo veo en mis jóvenes bailarines en la Compañía Nacional, sí, eh, estamos trabajando por Zoom. sí, Salimos a las 2 de la tarde, entramos a las 9, 8:30 hasta las 2, ¿no? 9. sí. Ya a las 1 es tan increíble, algo impresionante que empiezan a hacer esto, maestro. O sea, todos Mm, tienen reloj. sí, 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 sí. Entonces ya se acabó el trabajo. Están esperando que el reloj gire más rápido a las 12. Para mí es una condición que enfría a todo el mundo. Por gusto el Exacto. maestro va a hablar, faltando una hora, puede Sí, tirar sí, la clase, eso no va a sí, servir para nada porque no va a ser recibido. sí, sí, sí. O a veces a veces uno como docente, uno se motiva mucho, seamos honestos, uno está entrado en sus clases y resulta que el alumno ya está bostezando, se está durmiendo, casi se traga al compañero de al lado, ¿no? No sé si les ha pasado, ¿no? Y ya uno ya como que se desconcentra, uno dice, bueno, ya esta clase es aburrida, ya voy a terminar. Sí, exacto, es lo que dice
Sí, al final de cuentas, este tipo de teoría psicológica, estos estímulos condicionados o respuesta incondicional que se vuelve condicionado, lo vivimos todos los días. Es mentira que el conductismo ha quedado en la versión de escuela clásica, es decir, la escuela antigua. Es mentira, aún en la escuela nueva sigue vigente el conductismo. Inclusive la colegiatura, no sé si ha pasado que te voy a poner 5, luego el docente tiene, a veces los coordinadores le dicen al docente, dile al alumno que si no paga, ponle 5. Ese es un tipo de condicionamiento. ¿No? Vivimos, es decir, seamos honestos, seamos también claros en la idea. El conductismo como teoría psicológica con Pavlov, ahorita vamos a ver a Skinner, vamos a ver a Watson, no ha pasado todavía, sigue vigente, sigue todavía. Yo puedo decir que hay cosas interesantes que podemos sacar de ello, sobre todo la cosa de, en el aspecto de hacer que algo sea una respuesta. Tenemos que dar respuesta al problema. Yo creo que ahí entra el conductismo para solucionar, dar respuesta, porque a veces no damos respuesta. Ojo, hay muchos problemas en nuestra vida, yo se lo digo como filósofo, que no les damos respuesta, simplemente lo dejamos y se va acumulando. Lo que nos dice el conductismo en el nivel educativo es que debemos de dar una respuesta a lo que está aconteciendo. Ojo, pero eso sí, nadie está condicionado a ser feliz, a ser alegre, a estar atento, a ser, nadie está condicionado. Cada uno construye, lo digo del punto de vista, su propia identidad. Muy bien, eso es lo que hizo el propio Pavlov con los perritos, utilizado, le digo, en la Primera Guerra Mundial. De hecho, en la Primera Guerra Mundial utilizaron también murciélagos, palomas, palomas con explosivos, terriblemente, terrible la circunstancia, pero bueno, eso es lo que son. Lamentablemente ahorita se está convirtiendo a los animales, se quiere convertir a los animales en humanos. Se trata a los animales como si fueran humanos. Ese es el grave problema que estamos viendo ahorita con un problema social, moral terrible. Hay gente que dice, me casé con mi perro, quiero una mascota. Es difícil, claro, es importante, pero no humanizarlos. Bien, vamos a seguir rápidamente, joven, ya nos queda 6 minutos. Vamos con Watson, otro psicólogo que pertenece, en efecto, a esta rama de la teoría del aprendizaje en el conductismo. Bien, Watson también tiene psicólogo de la educación, tiene tratados sobre psicología, si alguien quiere ahondar, puede revisarlo. Aquí estamos. Watson es el creador del conductismo moderno, que ahora lo conocemos. Watson es se podría decir, el causante de que esta teoría salpicara al ámbito educativo. Recuerden que en la educación es como si fuera el Edén. Nos mantenemos tranquilos, pero luego llegan estas ideas y nos mueve todo, nos mueve todo. Bien, vamos a ver al profesor Watson qué dice sobre este conductismo moderno. Bien, aquí dice, esta idea lo toma, ¿se acuerdan del propio Arquímedes? Fue un científico de Siracusa en el siglo III antes de Cristo. Arquímedes, les voy a contar la historia porque de ahí lo toma Watson para decir esto, deme una docena de bebés, de aquí lo toma de Arquímedes. Arquímedes fue un físico, matemático como tú, César, de Siracusa. De hecho, por Dame ahí, una palanca y mover el mundo. ándale, exactamente, el de la palanca. De hecho, el rey de Siracusa llamó a Arquímedes y le dijo, oye, Arquímedes, échame la mano porque creo que el herrero me está robando, porque le había enviado a hacer unas coronas de oro y resulta que el herrero pues se robó un dinero, seamos honestos, como si fueran los políticos del presente, se robó un billete, se robó oro. Entonces hizo la corona de plata. Entonces Arquímedes pues estaba reflexionando y dijo, ¿cómo haré para saber si esta corona es de oro y si esta corona es o no es? Entonces se metió a su bañera a bañarse, echarse un baño y se dio cuenta que en el momento que un cuerpo pesado entraba en una superficie líquida, aumentaba la masa. Entonces vio que empezó a salir agua de su bañera. Líquido que derramaba. Exacto, tú eres ahí experto, joven Vargas. Yo pues me siento hasta mal platicando de esto Tranquilo. de Arquímedes. Entonces, Arquímedes
se dio cuenta de que allí estaba la respuesta. Entonces salió corriendo desnudo por la calle. Eureka, eureka, empezó a gritar, eureka, lo he descubierto. Entonces la gente decía, oye, Arquímedes, ponte ropa, andas desnudo. Entonces Arquímedes se dio cuenta que estaba desnudo, salió corriendo a su casa a ponerse ropa. Pues precisamente lo que decía Arquímedes decía, deme un punto de encuentro y voy a mover el mundo, ¿no? De aquí lo toma Waxo, donde dice, deme una docena de bebés, y él decía precisamente que él podía condicionar, podía convertir un bebé en un doctor, en un filósofo, o en un hombre exitoso o en un hombre no exitoso. Estos son, es decir, la persona está condicionada, uno lo puede condicionar para hacer algo, pero a veces, fíjense, a veces ha pasado, y se los digo de experiencia, a veces los hijos de una familia dicen, este es el más inteligente, este va a ser el exitoso. Resulta que no es así. A veces las circunstancias, tenemos ganas, pero las circunstancias cambian. Es, por ejemplo, yo tengo la libertad de escalar el Everest, pero resulta que traigo un dolor de espalda brutal. Entonces, mis circunstancias, ¿qué significa? No me ayudan mis circunstancias. De libertad sí tengo, circunstancias no. Entonces, eso a lo que se refiere Waxo, condicionamiento desde la niñez. Vean los jardines, como dijo Federico Frobel, los jardines de infantes. Vean los niños cómo están condicionados desde pequeños. Haz esto, no lo hagas, no corras, no preguntes, que precisamente la pregunta era el origen de la filosofía, Sapi. Preguntar, indagar, ¿por qué esto? ¿Por qué no aquello? Todo esto, ¿no? Y entonces, Waxo no se quedó quieto. Entonces, una mañana llegó una señora ahí de casa, una ama de casa, y llevó a un pequeño niño que no tiene ni un año, llamado Albert. Lo llevan y le dice su mamá pues, al psicólogo Waxo, oye, profesor, pues mi hijo no le tiene miedo a las ratas blancas, entonces quiero que le tenga miedo porque pues, no vaya a ser peligroso, una rata rabiosa y todo eso. Entonces dijo Watson, bueno, vamos a hacer un experimento con el niño. Lo ponen ahí en un salón y detrás del niño ponen un pedazo de lámina y cada vez que le acercan la rata, alguien atrás del niño golpea con fuerza con un martillo la lámina y en el momento que el niño ve la rata y se escucha el ruido, asocia la rata blanca con el experimento de atrás de la puerta que sonaba fuertísimo. ¡Pra! Entonces, cada vez que se le acercaba la rata blanca, el niño lo empezaba a asociar con ese ruidazo que hacían detrás de él. Entonces, el niño empezó a tenerle miedo a esa rata porque lo asociaba con ese terrible ruido que hacían detrás de él. Es así como experimentaron con el joven Albert a través de inclusive empezó a tenerle miedo a los conejos, a la rata. Fíjese, voy a ser un poco humorístico ya para ir terminando. Este tipo de experimento deberían de hacerlo con la política en nuestro país, ¿no? Cada vez que veas a un político te da un miedo terrible, ¿no? Impresionante. Este tipo de experimento deberíamos de hacerlo con la política en México, ¿no? En mi país, por ejemplo, ¿no? Increíble realmente. Oye, increíble la historia de este joven Albert, ¿no lo creen, jóvenes? Increíble realmente. No, increíble. Sí. Bien, vamos a quedarnos con Skinner para el siguiente Shabbat, que les digo que aquí hay yo diría que una antinomia kantiana, una lucha de contrarios platónica, una dialéctica hegeliana sobre el concepto de las clases. Ya ves que la coordinadora me había comentado que hoy era como el final de las clases. Ahí hay una duda metódica, ya pregunté y me van a solucionar pronto. En dado caso, pues haré, bueno, a ver qué me dicen ellos. A mí me gustaría terminar el cuatrimestre, ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué me dicen la coordinación. No quiero adelantarme ni quiero caer en herejías y decirle, no, el profesor nos dijo esto. Puta". Es difícil a veces tomar una opinión, tomar una decisión. No es fácil porque uno se equivoca. ¿Estás a favor de la revolución o estás en contra del marxismo? Entonces está duro esto, está duro. Muy bien, jóvenes. Algunas palabras de despedida antes de que vayan a desayunar su pollo asado, su codorniz, no sé qué coman por allá en esos países
lejanos, una barbacoa, una iguana asada, no sé, no sé. Muy importante la lámina que puso de Joven Albert, ¿no? no, el anterior, Sí, de, de lo que decía, dadme una docena de niños y ándale, sí, sí, prácticamente igual, incluso habla de la palabra el propio mundo específico. sí, Y cuando este físico que dijo que eureka, eureka, ¿verdad? Arquímedes estaba en ese momento, estaba descubriendo el peso específico de las sustancias, que ha sido muy utilizado en la física, ¿no? claro, sí, Y esas dos palabras que él utiliza allí son bien importantes, ¿no? La condición, ¿no? sí, La parte condicionada, ha sido manipulada en los últimos tiempos, o sí, siempre, no en los últimos tiempos, siempre, ¿no? sí, La manipulación, cuando yo digo que dice el comandante Fidel que no nos olvidemos de la historia, yo lo aplico a todo, ¿no? Porque Estados Unidos se asustó ahora con lo que pasó con Trump, pero en el tiempo del oeste, en los tiempos, años 20, 30, ¿no? En Estados Unidos, hubieron levantamientos sociales, ¿verdad? Y que dicen, nunca en la historia de los Estados Unidos ha habido, ¿cómo no? O sea, de todos los países europeos, ¿no? Como que por digan supuesto. que nunca han tenido guerra, o que digan los rusos ahora que jamás tuvieron la Guerra Fría, ¿no? Los caos sociales en los países europeos Sí, y en los países desarrollados, antes de ser así, pues hubieron caos siempre, ¿no? Y es cíclico, ¿no? Prácticamente los caos sociales son cíclicos y son necesarios. El caos es necesario, ¿no? Físicamente se dice que antes de que el universo se formara, tuvo que haber un caos, el caos, ¿no? Entonces, ese caos lleva es el momento, si uno dice, para reflexionar, para buscar la manera, ¿verdad?, de hacer bien las cosas o de, como decía, de mover el mundo, ¿no? De que cada uno tenga su punto de apoyo y sí, mueva todo, pero en un mismo sentido, ¿no? Entonces, exacto, sí. Interesante, joven Vargas, ese tipo de caos también lo vive un docente en el aula, cuando el propio alumno también exige, porque el alumno es un ente revolucionario, eso no hay que olvidarlo. Es decir, eh, siempre el acto educativo es un acto de rebeldía, es un acto de revolución, ¿no? El acto educativo es eso, es un acto de revolución. Entonces, si el propio estudiante genera ese caos, también el propio maestro crece, hay un crecimiento, pero si, por ejemplo, el propio estudiante es pasivo, es a veces muy, pues, no, apático en la parte pedagógica, no ayuda en esta parte, pero sí tiene razón, Vargas, sobre esta parte de la confrontación dialéctica, ¿no? Que estaría muy bien también de vez en cuando confrontarse, aplicar esta parte cuando regresemos ya a la vida común, que algunos filósofos han dicho que el COVID no va a cambiar a la persona, ¿no? Uno pensaría que el COVID nos va a cambiar, ojalá que sí, algunos, otros pues siguen igual con el consumismo, con la riqueza. Si el COVID no acaba con la política en América Latina, la mala política, imagínense nada más, ¿no? Uno pensaría, bueno, el COVID va a cambiar la mala política, pues no, siguen igual, está duro, pero excelente, joven Vargas. Agradezco que hayas aportado este tipo de la física con este matemático Arquímedes. Yo lo conozco como filósofo Arquímedes, no como matemático. Gracias, joven Vargas. Algo más ya para despedirnos, joven Sapi, el Sapi serio, el No, callado. no, pensando, siempre
cuando ocurre esas cosas, nos quedamos siempre, si hubiera sido aburrido, no me quedé pensando, a lo mejor me quedé hablando más. Solamente para agradecer y esperar a ver si nos vemos otro sábado y hacer recordar, maestro, que me puedes enviar el libro de la HAP, el libro completo, Sí, Saliendo de la Caverna, por favor. Estuvo muy rico, muy interesante y ahora a celebrar la vida, aunque sea en cuarentena, pero bueno. Gracias, maestro. es un gusto, pues ahí con sus café caliente, un pan, no sé qué, una quesadilla. Sí, en efecto. ¿Qué les parece si les envío más libros sobre filosofía, educación, un poco también de lo que es teoría del aprendizaje? Porque psicología no somos, son terrenos muy peligrosos, más por un servidor. Fíjese, mi esposa es terapeuta, pero ahí también lo rico también de una relación. A veces lo rico de una relación no es lo que tenemos en común, sino lo que tenemos de diferente, ¿no? Eso es lo importante. Muy bien, excelente, gracias, Api. Te envío los libros. Y Wanili, te mantienes muy, muy Sí, escéptica, muy... no, nada, es que a mí me encanta la parte, me encantaría tener un poquito más sobre la metafísica, siempre me ha gustado la metafísica. Sí. Espérate. No, estaba diciendo, ¿ahora sí me escucha? Mm, Bueno, que me encantaría tener un poquito más lectura sobre metafísica. Me encanta la metafísica. Siempre he leído diferentes tipos de metafísica a mi manera, pero ahorita abordando de este punto de vista filosófica, ok, wow. Creo que sí, me encantaría. Bueno, por otro lado, ya se fue, se acabó. Ya. Por otro lado, bueno, me parece hoy día realmente es muy necesario seguir reflexionando sobre lo que es el significado profundo de las teorías filosóficas. Hace pensar a uno bastante, realmente hace viajar a otro mundo. Son dos mundos en que hoy estamos viviendo y bueno, yo definitivamente me encanta la parte humana, la parte sensible, que esa es mi teoría. Cuando inicio mi clase, conocer el alumno, hablar más del amor, ¿no? Más que nada, creo que el ser humano ha abandonado, como yo siempre he dicho, que esa es mi teoría, no estamos en contacto con nuestro propio cuerpo y eso es lo que hay que asimilar y con esta pandemia, definitivamente, la transparencia de vivir con la familia, con la sociedad, con el Estado mismo que nos manipula, hace falta el amor. Y ser docente no es cualquiera persona tampoco. Tiene que ser un docente que tenga esa convicción, esa paciencia, ese amor, el reconocer primero él mismo como docente, como ser humano. Entonces, en eso más que nada yo reflexiono. Y bueno, gracias. Saludos a César. muchísimas gracias, Wanili. En efecto, fíjate que los 14 libros de la metafísica de Aristóteles, un servidor ya lo leyó, ya lo revisó completo, y dice en la introducción, todo hombre por naturaleza desea aprender, dice Aristóteles en la introducción de la metafísica, que son 14 libros. Pues yo creo que estamos en un buen camino. Tú hablas de ese amor, fíjate, en el cristianismo primitivo se le llamó el ágape, el amor ágape, el amor por el prójimo, el amor por el otro, ¿no? Yo creo que también lo que siente también el propio maestro, ese amor también pedagógico para que el propio estudiante pueda crecer, pueda tener un significado. Y es claro que la red se avienta, hablando de forma de este simbolismo, la red se avienta, pero no todo se puede pescar, ¿no? Entonces yo creo que vayamos trabajando desde la diferencia en las ideas, que eso ayuda mucho, y yo creo que la filosofía, la educación y estas partes también de un poco de la psicología, que es un terreno, les digo, muy desconocido para un servidor, nos puede ayudar para entender quién es el que está sentado aprendiendo en el aula, quién es aquel que está detrás de un pupitre, quién es aquel que está en el pizarrón de clases. Eso nos ayuda a entender. Y recuerde muy bien que la educación no cambia el mundo, no nos equivoquemos, cambia la persona, cambia la individualidad, cambia nuestra acción propia. Pues muy bien, jóvenes ilustres, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, Me siento también feliz porque Vargas ha retomado su proyecto
y que sigues adelante, Vargas, aún con esta dificultad. Y Guanili, ya no te veo tan estoica, estás regresando ya a la participación. Sapi, pues es un hombre muy serio, él no se ríe, entonces no puedo decir nada más, ¿no? Muy bien, jóvenes, que la pasen bien. Cuídense mucho. Solo algo, Iguadili, solo algo. Me llama la atención lo que Iguadili decía y le recomiendo leer un poco sobre San Juan Bautista de la Salle, un francés que nació en Reims, los principios de la educación del amor, educar con la pedagogía del amor, los principios de los hermanos de la Salle son muy importantes en esa parte de la educación en la pedagogía del amor. Muy importante, te lo recomiendo. Yo estuve trabajando hasta 11 años y son muy buenos. ¿Sabes qué estaría muy bien, Vargas? Si nos puedes enviar una literatura sobre él, si nos puedes compartir para la siguiente y ya cada quien que vaya revisando. Muchas gracias, Vargas. Sapi, gracias. Iguanili. Bueno, muchas gracias. Hasta Maestro, pronto. entonces, ¿me acuerdas del link de la app? Sí, claro que sí, yo te lo envío. Gracias. Hasta luego. Otro sábado. Bye. Bye.